Hola, ¿cómo están? Feliz día de San Valentín a todos ustedes. O bueno, para este punto que estoy grabando esto. Ya llevo como 2 años que no he vuelto a hablar de las tortugas ninja, así que he decidido volver a hablar de ellas, esta vez con un anime que les sacaron. Muy probablemente se les olvidó o no lo tenían ubicado, pero aunque pueda parecer extraño, sí tiene sentido que existe un anime de las tortugas, porque sería raro si no lo tuvieran. Solo que la forma en cómo lo hicieron es terrible. Contexto. La serie de 1987 fue tan popular en Japón que la empresa japonesa Takara quiso crear una línea de juguetes de estos personajes, debido a que tras la popularidad de Power Rangers, la franquicia de las tortugas estaban en un periodo de decadencia, por lo que mandaron a hacer unos 2 episodios o OVAs, que por sus siglas en inglés, Original Video Animation, sirvieron como un comercial para intentar japonizar a los personajes y decirles cómo tenía que jugar con las figuras, pero no lograron el resultado que hubiera querido. Pero los juguetes al menos fueron un completo éxito, siendo mejores que el propio anime. No sacaron más episodios debido a que tras terminar la serie ochentera, la franquicia estaba en una crisis de identidad. Saban trató de revivirla con la serie live action, que resultó ser un completo fiasco. Eso y sumado a que los contratos con estas empresas de juguetes no se volvieron a renovar, por lo que una vez que promocionaron los juguetes, los caminos de las tortugas y el anime se separaron para siempre, y la franquicia permaneció muerta por unos años hasta que fue revivida por la serie del 2003. Prepárense porque vamos a revisitar este raro anime de las tortugas ninja, así que sin nada más que decir, vamos con el video. Empezamos con el episodio titulado El despertar del santo. En una introducción nos explican que las tortugas ninja fueron llamadas para ir a un templo, donde aparece esta hada llamada... que se llama... esperen, voy a googlear el nombre. Ajá, se llama Crismu, o como sea que se pronuncie, quien les pidió proteger estas piedras mutantes, de las cuales le otorgan poder a la persona quien lo porte, ya que el Destructor y el comandante Crank andaban en búsqueda de esas piedras para, bueno, destruir la Tierra. No me jodas. Arruinaron a uno de los villanos más genocidas y sanguinarios de los cómics, y esto se va a poner mucho peor. El punto es que las tortugas usan la piedra y se transforman am, eh, en unas botargas Super Saiyajin con máscara de Wolverine para pelear contra Destructor. Pero este último se roba una piedra oscura y pues las tortugas usan su nuevo poder para enfrentarse a un posible ataque del clan del pie. Y la hada se hace amigo de ellos. Me corrijo, se hace amiga de ellos. No sé por qué se me pasan por alto estos detalles. Si sentiste que te perdiste de muchas cosas, pues tienes razón. Ya que antes de estas obras existe un manga que nos van contando quién es Crismu, qué son las piedras mutantes, cómo funciona y que ahí Destructor es tomado un poquito más en serio. No lo animaron porque asumieron que el público ya había leído estos mangas. Pero bueno, ahí les dejo ese dato. Fue un error no haberlo animado, pero ya que. Ahora sí, el episodio comienza con un astronauta reportando que las estrellas están desapareciendo, ya que la piedra oscura está despertando a un ente al cual Destructor quiere usar para destruir la Tierra. Todo esto llega a oídos de Crismu, donde las tortugas se preparan para tratar de buscar la piedra, pero más pronto que tarde se topan con Destructor y sus lacayos, que son Bebop y Rocksteady, donde aquí hacen morfosis y se ponen a pelear. Y sí, aquí la transformación de Destructor es la de un monstruo tipo el pterosaurio de Power Rangers. Al mismo tiempo y sin ningún tipo de explicación, Splinter y la hada llegan a la guarida de Destructor, donde confrontan al comandante Crank. Pero en la entre comillas pelea, el ente despierta y provoca una serie de caos por todo el mundo, llegando a provocar una inundación por toda Nueva York. Y si nos ponemos más pretencioso, no evacuaron a nadie. Muy probablemente haya gente muerta o herida, pero el anime no le interesa mucho esto, así que vamos a suponer que eso no afectó a nadie. El caso del asunto es que este ente resultó ser una hada oscura, o sea, la contraparte malvada de Crismu, quien termina convirtiendo a Destructor en un monstruo gigante. Al ver que poco a poco estaba perdiendo su humanidad, las tortugas deciden detenerlo a su manera,
donde él mismo parte a la mitad un edificio que le termina cayendo en la cabeza, quedando inconsciente. ¿Qué? Sí, derrotaron a Destructor de la forma más estúpida posible. Ya sé que en la serie de 1987 también es igual de infantil, pero ahí no habían poderes rotísimos. Aquí hacen ver a Destructor más estúpido de lo normal, sobre todo con sus peleas de pareja con Crank. Y te preguntarás, ¿dónde están los ninjas del clan del pie? Pues Crank les dio el día libre para que se fueran a vacacionar. En eso, Lado Oscura se va al espacio para destruir la Tierra, por lo que las tortugas se fusionan. Perdón si esto lo veo en Transformers, me lo creo, porque no es la primera vez que sucede eso, pero aquí está muy fuera de lugar, pero de niveles muy absurdos en palabras mayúsculas. Bueno, el Santo se va al espacio y trata de pelear contra la Hada Oscura, pero es inútil, por lo que Crismu decide sacrificarse usando todo su poder para encerrarla, pero al ser tan poderosa, le pide a las tortugas que le lancen un ataque final. Ellos no querían, pero ya faltándoles poco tiempo para destransformarse, por órdenes de Splinter, lanzan un último ataque donde la energía encierra tanto al Hada Oscura como también a Crismu para siempre. Al final, el astronauta los aborda en su nave espacial, y ellos al mirar a las dos hadas convertidas en cristales, solo desean algún día verla nuevamente. Aunque este episodio me dejó con una duda, y es, ¿qué pasó con la inundación en Nueva York? ¿Eso se resolvió o qué? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Cerramos todo esto con el episodio titulado Aparecen las tortugas metálicas. Splinter, April y las tortugas van a Japón a acudir a la ayuda de un clan ninja, al mismo tiempo que el comandante Crank obliga a Destructor a que vaya a buscar una piedra mutante que logró detectar, así que lo teletransporta pero lo deja en las vías de un tren, por lo que termina siendo atropellado quedando a la vista de las tortugas. Así que van a confrontarlo pero estos le terminan disparando, hasta que aparece Sub-Zero y su grupo de ninjas quien los termina salvando. ¿Qué? ¿Destructor huyendo? Pero... Este Sub-Zero fue quien los llamó. Resulta que ellos tienen un espejo sagrado que les otorga poderes a la persona quien lo obtenga. Allí Donatello se da cuenta que el espejo tiene incrustado diferentes piedras, y debido por su nombre en japonés, se da cuenta que esas piedras son las piedras mutantes que ubicó el comandante Crank. Al día siguiente se les aparece este fantasmita al mismo tiempo que aparece Destructor, y al ver que andaban distraídos por el fantasma, les grita: "Mira, vale, párenme bola, ¿no ve que estoy aquí?", y se lanza a robar el espejo. Pero inmediatamente empieza a surgir una especie de fortaleza y ahora deben escalar hasta arriba para llegar al espejo, donde entre el cansancio más escaladas, Leonardo hace la pregunta más sutil de toda esta ova. Bueno, para defender a Sub-Zero, todos aquí son unos idiotas, excepto Splinter y la hada esta. Sub-Zero llega y lanza unas monedas que se parecen al espejo, para confundir a Destructor, pero el muy imbécil no se fijó cuál era la verdadera, así que está en la misma situación de no saber cuál es cuál. ¡Tarado! Entre busca y que las tortugas se vacilaran a Crank, el fantasmita le señala dónde es que está el espejo, así que Destructor la lee y obtiene una transformación que ahora ya no se parece a un monstruo de Power Ranger, ahora parece más bien a Daishi de Furia Animal. Son tan poderosos que fácilmente doblegan a las tortugas. Sin embargo, como se puso a pelear con su novio, digo con Crank, Sub-Zero le quita el espejo, se los da a las tortugas, ellos la leen y se transforman en una extraña versión de los Caballeros del Zodiaco, donde por algún motivo ahora son más fuertes que los villanos. Las escalas de poder se fueron de sabático. Entre corridas por aquí y corridas por allá, estaban a punto de huir con el espejo, pero Leonardo lo confronta. Estuvo a punto de perder, pero se les acabó el tiempo a los villanos, por lo que pierden la transformación. Leonardo los rostiza y recuperan el espejo. Aunque perdieron 3 piedras, ahora irán a recuperarlas.
pero resulta que la fortaleza es demasiado frágil por lo que se destruye matando a las tortugas y a April. Un final bastante oscuro si te soy sincero, sobre todo para un anime noventero. Nah, mentira, no se murieron. Todo era un chiste. Bueno, los 2 episodios son un chiste andante, así que ahora viene mi pregunta. ¿Qué acabo de ver? Yo creí que me encontraría con un anime donde por lo menos el conflicto se tomara en serio como en Beast Wars 2 y tuviéramos coreografías más o menos brutales, pero no hay nada de eso, solo son una tiradera de poderes por aquí, rayos por acá, forcejeo, empujones y un largo etcétera. Si bien esto se inspira en la caricatura del 87, el humor se vuelve demasiado infantil de lo necesario, haciendo que los personajes sean mucho más estúpidos, con algunas voces un tanto insoportables. No sé tú, pero ya me tiene harto esto de que las tortugas ninja se han visto como un producto infantil, cuando sus orígenes son oscuros y sangrientos. Es como si se empeñaran en hacer que a la fuerza estos personajes tengan que ser family friendly, como por ejemplo el ascenso de las tortugas ninja, Caos Mutante, la nueva serie que sacaron de esa película, y bueno, este anime pasa lo mismo pero en peor medida. Ni qué decir con todo el tema de la barrera cultural, porque al parecer esta versión de Splinter no les enseñó nada de la cultura japonesa, o si lo hizo ya se les olvidó, porque cuando se van a Japón, actúa como si nunca hubieran conocido las tradiciones del país, a pesar de que estaban hablando en japonés. O el caso más absurdo, ver a neoyorquinos como April hablar japonés y no en inglés. Si bien esto ya me saca de quicio, luego me acuerdo de que los gringos creen que nosotros los venezolanos hablamos exactamente igual que los colombianos. Así que esto me parece una excelente ironía, por muy sin sentido que parezca. Sinceramente no recomendaría ver esto si conoces las versiones más oscuras de los personajes, e incluso para los que aman la serie del 87, porque acá todo está exageradísimo. Pero si quieren verlo por curiosidad, bueno, ahí están disponibles en YouTube por si se animan a verlo. En fin, estas fueron las ovas de las tortugas ninja. Dale like a este video si piensan que es la cosa más bizarra que han hecho con las tortugas. Recuerda que te puedes suscribir, activar todas las notificaciones y compartir este video con todos tus amigos, para que así podamos seguir creciendo nuestra comunidad. Yo por mi parte me despido, nos vemos en un próximo video. Yo soy Wilson Harrington y eso es todo y espero que les haya gustado.